Hola, hola, buenas tardes. Cuando yo tenía 6 años, igual que muchos niños de 6 años, demandaba a mis padres más juguetes y más juguetes y más juguetes. Y tuve la fortuna de que mi primo Mario, que era un preadolescente en aquel momento, me jalara y me enseñara que los mejores juegos caminan con nuestra propia energía. Y que además esos juegos se inventan, es decir, no hay que irlos a comprar, los juegos y los juguetes se inventan. Y él me enseñó esto. Y me lo enseñó durante varios años, y cuando yo cumplí 15, él pierde la vida en un accidente donde no hubo previsión de ninguna de las partes involucradas, ni del Estado que no puso letreros, ni del maquinista que conducía la locomotora, ni de todo ese paso de trenes donde no había visibilidad. Y entonces yo a los 15 no entendí nada de lo que había pasado, pero empecé a diseñar juegos estratégicos. En 2012 pude exponer todo este trabajo de diseños de juegos y de trabajo social ante la Sociedad Internacional del Estudio de los Juegos de Mesa, que es la máxima autoridad para los que a nivel mundial se dedican a estudiar procesos con juegos de mesa. Y antes de subir a exponer, uno de los miembros me saluda y me dice: estamos muy contentos de tener a alguien de ese lado del mundo. Y yo vi norteamericanos y canadienses. No entendía cuál era ese lado del mundo. Pero sí lo entendí, ¿no? En 18 años de esta sociedad internacional nunca hubo un latinoamericano, nunca leyeron un artículo académico que proviniera de nuestra región, ¿no? De habla hispana en este lado del mundo. Y en 40 años de la Sociedad Internacional de la Simulación y la Educación Basada en Juegos, tomó muchísimos años que apareciera un paper académico alrededor de esto. Y ya en ese congreso empezamos a discutir que de los muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad y a nuestro país, pues bueno, yo me obsesionaba con uno en particular, que sería el rezago lúdico estratégico, es decir, de todas las malas noticias y buenas noticias que hemos escuchado hoy, pues aquí hay una más: rezago lúdico estratégico. Entonces, ¿yo cómo lo justifiqué en el 2012? Bueno, dije, muy bien, tenemos un mercado muy pequeño de consumidores de juegos estratégicos, tenemos muy pocas casas que publiquen juegos estratégicos, tenemos muy pocos clubes de jugadores de juegos estratégicos con respecto a todas las economías desarrolladas o a los países políticamente dominantes del globo. Entonces esto me parecía una correlación muy clara. Y el año pasado obtuvimos una beca y nos pusimos a medir esto, ¿no? Utilizando el juego estratégico más sencillo que existe sobre la faz de la Tierra, quería saber cómo estaban los jóvenes de 3 municipios de este estado. Entonces utilizamos hombres, mujeres de escuelas privadas y públicas, rurales y urbanas, para descubrir que los más talentosos de ellos lograban 22 tiradas por tablero, pero que la media de 800 estudiantes era 9 tiradas por tablero, y que aquellos que hacían 22 estaban lejísimos de ellos. Y entonces, pues solo 2 opciones, ¿verdad? Los que pueden prever estas decisiones o se enriquecen más allá de los que no las pueden prever, o sufren extremadas frustraciones en un país donde no hay previsión. Esta es la mala noticia, ¿no? Tenemos una capacidad de previsión y de cálculo menor desarrollada que en otros lugares. Eso es el pensamiento estratégico. Pero la plática de hoy tiene que ver con regeneración de tejido social. Entonces ya expliqué lo de los juegos estratégicos, por regeneración de tejido social, porque ese sería como el objetivo que yo me planteé. Y primero pensé que esa era una idea original, y luego descubrí que no. En 1920, después de que triunfa la revolución bolchevique en Rusia,
Uno que había sido ajedrecista, y bueno, fue ajedrecista toda su vida, Ilie Senevsky, tiene una vida increíble, ¿no? Él participa en la Primera Guerra Mundial del lado del zar y luego se vuelve bolchevique y luego pelea en la guerra civil y sufre daños físicos terribles y luego es convocado al ministerio del Servicio Militar Universal ruso. Y lo primero que él hace es decirle al comandante en jefe, no podemos darle un fusil a alguien que no puede jugar ajedrez, que no sabe jugar ajedrez, que no puede prever lo que va a ocurrir si él toma una serie de decisiones, si él no puede manejar la angustia de muerte que te genera una partida de ajedrez. Y su programa fue aceptado y ocurrió el primer torneo nacional post-revolucionario, pero el giro genial fue que se volvió de acceso universal en todos los países socialistas. 2 años antes de que ocurriera este acceso universal, los mismos soldados habían entrado a los clubes de juego de San Petersburgo a decapitar las figuritas de reyes del ajedrez, porque el ajedrez era para los oligarcas y las clases acomodadas. Y después se volvió público. Y después Rusia se volvió cabeza de un imperio que controló más de la mitad de la población del globo. Pero la idea no era nueva, ¿verdad? Ya en el año de 1612, el primer shogun de Japón, Tokugawa, puso al monje budista Nikai a fundar estrategias de Go, que sería un juego tradicional oriental, por todo el Japón. Ellos venían saliendo de una guerra feudal terrible que había deshilachado todos los componentes de la isla y de estos señores feudales, y había que construir identidad nacional, y entonces lo que hizo fue poner a todos a jugar Go. ¿Por qué? Porque jugar el mismo juego nos permite adquirir un lenguaje común y una ética común donde vamos a ganar, porque de eso se tratan los juegos estratégicos. ¿Cuál es el mejor plan de los planes posibles para alcanzar el mejor objetivo de los objetivos posibles y hacerlo consecutivamente? Y entonces estas personas descubrieron que esto era genial. Pero bueno, para México yo propongo que no tenemos que copiar el modelo, sino al contrario, aprender de ellos, pero entender que hay diferencias fundamentales de lo que podemos hacer con nuestra sociedad y con nuestros juegos y con nuestro estilo cultural. A mí me gustan mucho los juegos que promueven un espacio de libertad. ¿Para qué? Para que el sujeto que juega se revele, es decir, pueda volcar en esa libertad los sentimientos que le genera. Y una vez que se revela, puede hacer conciencia de quién es, de qué le está pasando, de cómo se siente en ese juego. Y si hace conciencia, puede cambiar y puede transformar. El Go y el ajedrez son juegos para dos, de confrontación. A mí no me gusta esto. Yo hago trabajo con juegos de 4. ¿Por qué? Porque para este país, me parece, la idea de negociar y recuperar el poder de la palabra es muy importante. Poder entender que las decisiones más importantes no solo es el cálculo, sino también cómo negociaste que ese cálculo fuera posible entre las otras personas involucradas, y poder entender que la palabra es un pacto y que puedes romperlo o puedes mantenerlo y que eso tiene consecuencias. Me gustan los juegos donde no solo juegan los individuos, sino también tienen que hacer equipos y resolver problemas en equipos, porque he notado que es una dificultad general repartir tareas y confiar en que quien se las repartimos las cumple, y en ser eficaces en la persecución de estos objetivos intermedios y en poder pactar los objetivos intermedios en un equipo. También me parece, y de acuerdo con Ilie Senevsky, hay que hacer un acceso universal, que jueguen todas las clases y que jueguen hombres y mujeres, porque si hacemos estos ejercicios de exclusión no da buenos resultados, no llegamos más lejos. Me gustan los juegos que simulan situaciones críticas, con muchos agentes políticos, donde se construyen escenarios complejos, como que hay un ejército que trabaja para un crimen organizado que a su vez es controlado por un gobierno. Porque me parece que como ciudadanos tenemos que poder jugar y simular estos escenarios y encontrar soluciones a estos escenarios, sobre todo para hacer una reflexión crítica y política de lo que está pasando. Y bueno, una vez que lo vemos en la simulación, pues buscar áreas para su transformación. Siempre hay un riesgo de trabajar con juegos críticos,
y es que tu idea no sea seguida fielmente. Pero supongo que vale la pena siempre considerar que un juego crítico pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y me parece que después de esta etapa convendría movernos a juegos colaborativos, no tan competitivos. Pero creo que como primera etapa es valioso empezar por esta parte. Hace 8 años yo le revelé a mis amigos que tenía el sueño de iniciar una revolución social basada en juegos. Yo no conocía lo que había pasado en Japón, no conocía lo que había pasado en Rusia, ni otras cosas que han pasado en otras comunidades del mundo. Pero sí conocía esa mirada de cuando los amigos te ven, estás loco de remate. Esa mirada sí la conocía. Pero creo firmemente que si juego y reflexiono sobre lo que juego y pongo a jugar a las personas a mi alrededor y todos reflexionamos, regeneramos el tejido social. Gracias.